Una de las claves de los mejores estudiantes es que utilizan los mejores métodos de estudio y eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. 5 más 2 métodos de estudio para estudiantes. Bueno, vamos a ver cositas súper interesantes, métodos súper interesantes aquí, Javier, de Academia 5C, y quédate hasta el final del vídeo porque vamos a ver también algunos consejitos extra, qué patrones tienen los mejores métodos de estudio para que vosotros los podáis aplicar en vuestro día a día. Vamos al vídeo. El primer método de estudio que vamos a ver hoy es el método de Cornell para tomar apuntes. Bueno, es un método muy interesante para tomar apuntes, ya sea en clase o cuando estemos estudiando nosotros por nuestra cuenta, y consiste en dividir un folio, que lo vamos a llamar hoja de Cornell, en 3 secciones. En la primera de ellas va a ser vertical, es decir, vamos a hacer una primera división vertical con una columna más grande que la otra, y en esa primera sección vamos a incluir lo que viene siendo el cuerpo principal de los apuntes. Pues lo que vaya diciendo el profesor, pues la mayoría de esas palabras, de esas ideas. En la otra columna, la que es más pequeña, vamos incluyendo ideas, palabras clave, frases clave, alguna definición clave. Podemos incluir también ideas de otros temas, fórmulas que queramos recordar y que no sean útiles para el tema que estamos estudiando. Digamos que es una sección un poquito más libre, más creativa, con ideas puntuales. Por tanto, tendríamos la sección de apuntes, tendríamos la sección de ideas y por último, la tercera sección, la parte inferior del texto, la vamos a utilizar con una caja o con una fila para hacer un resumen de eso que hemos estado estudiando, ¿vale? Digamos que lo que hemos puesto en la parte principal de la hoja de Cornell, realizamos un resumen, reorganizamos toda la información y entonces le estamos dando una revisión. Es un método de estudio bastante activo, es un método para tomar apuntes activo que nos obliga a revisar aquello que hemos estado realizando los apuntes y por tanto por eso funciona, ¿no? Por ejemplo, en el método para coger apuntes que os recomiendo yo en este mismo canal, pues es bastante parecido, ¿no? Digamos que después de coger los apuntes de clase tenemos que realizar una revisión. El segundo método que vamos a ver hoy es la técnica de Feynman para aprender mejor. Bueno, esta técnica básicamente consiste en coger un tema de estudio e ir explicándolo cada vez de la mejor forma posible para interiorizarlo nosotros mismos. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, son 5 pasos que os detallo a continuación. El primer paso es leer o estudiar aquello que queremos aprender detenidamente. Hacemos una primera inspección de aquello que queremos estudiar y lo vamos empezando a ver. El segundo paso consiste en dar una explicación del tema que estamos estudiando. Digamos que lo podemos explicar de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, con notas escritas, o lo podemos hacer también de forma oral. En esa explicación lo que vamos a intentar es que esté lo más detallada posible. El tercer paso es revisar esa explicación e ir detectando aquellas lagunas o aquellas ideas que podrían faltar en esa explicación. El cuarto paso es revisar la explicación anterior y mejorarla, es decir, volver a explicar el tema que estamos estudiando de tal forma que lo pueda entender un niño de 5 años. Tiene que ser una explicación muy clara y que lo pueda entender cualquier persona. Si la explicación está bien, entonces podríamos pasar al siguiente paso. Si no, tendríamos que volver al anterior. Y el último paso, el quinto paso, es revisar que efectivamente esté bien, comprobar que hayamos entendido el tema. Si nuestras explicaciones anteriores han sido correctas, pues entonces no tendríamos que hacer nada. Si hubiese todavía lagunas, ideas que faltan o algo que se pueda mejorar, entonces volvemos a los pasos anteriores, volvemos a explicar y volvemos a revisar ese tema. Podéis ampliar el método de Feynman en este vídeo donde os lo explico más detalladamente. Esta técnica es idónea para aprender casi que cualquier tema y además se puede aplicar a ámbitos académicos o ámbitos fuera del colegio, instituto, universidad. El tercer método que vamos a ver hoy es el método Pomodoro. ¿En qué consiste este método de estudio? Bueno, es un método que sirve para enfocarse en una sola tarea durante un tiempo
fijo o un tiempo bien determinado. Normalmente se utilizan sesiones de 25 minutos de estudio y 5 minutos de descanso, aunque también es verdad que yo a veces recomiendo que ese tiempo de estudio lo ampliemos, porque por ejemplo en asignaturas tipo matemática, física y química, donde tenemos que resolver muchos problemas, puede ser que si solo hacemos 25 minutos nos pille en medio de un problema o estemos terminando o empezando un problema y a lo mejor puede ser mejor 45 minutos de estudio y 10 o 15 de descanso. Lo que más me gusta de este método es que se puede medir el tiempo que estamos dedicándole a una asignatura, a un tema o a una sola lección. Por lo tanto, eso os puede ayudar a tomar mejores decisiones sobre si cuando os quede poco tiempo para un examen le tenemos que dedicar más tiempo a una asignatura o a un tema o a una lección, ¿vale? Además, esto se suele usar con cronómetros o temporizadores para que os ayude precisamente a medir el tiempo. En el vídeo de 5+1 aplicaciones para estudiantes, que os dejaré por aquí arriba, tenéis algunas aplicaciones como puede ser Forest para utilizar el método de Pomodoro. El cuarto método de estudio que vamos a ver hoy es el método SQ4R, que se conoce así por las siglas en inglés de cada uno de los pasos. Bueno, ¿y cuáles son los pasos de este método? Bueno, la S viene de survey, ¿vale? Que significa inspeccionar, investigar, el tema que vamos a empezar a estudiar. La Q, que viene de question, que significa hacerse preguntas, reflexionar sobre el tema o lección que vamos a empezar a estudiar. Estos dos primeros pasos, sobre todo, consisten en por qué se llama así esta lección, en irnos aprendiendo los nombres del tema, de las lecciones, los subtítulos, por qué tienen estos nombres, qué conceptos principales vamos a empezar a estudiar. Y luego vienen las 4 R, ¿no? Que son read, lo primero que hacemos es leer una lectura comprensiva, ¿no? del tema que vamos a estudiar. Luego rewrite, que significa reescribir ese tema, lo vamos a escribir nosotros con nuestras propias palabras. Y luego recite, ¿no? Es decir, lo vamos a recitar, lo vamos a explicar nosotros en voz alta para ver si lo estamos explicando bien y para organizar nosotros mismos la información. Y por último, review, la última R de review, que quiere decir que revisemos, que repasemos si lo estamos haciendo bien, si nuestras explicaciones son buenas y si hemos entendido el tema que estamos estudiando. Yo añadiría además la quinta R, ya sabes que en este canal somos mucho del número 5, que es de repeat, ¿vale? Repetir, si algo no nos sale a la primera, pues bueno, podemos repetirlo y repetir el método pues hasta que la lección la hayamos interiorizado y el tema lo hayamos comprendido bastante bien. El quinto método de estudio que vamos a ver hoy es el método R, son 3 R's. Y el método consiste en 5 pasos. El primer paso que tenemos en este método es el de exploración, ¿vale? Explorar el tema que estamos estudiando. Después de este paso, el siguiente consistiría en recepción, es decir, recibir todo aquello que vamos a aprender en este tema, ¿no? Normalmente con una lectura comprensiva o asistiendo a clase y viendo pues qué es lo que estamos dando. Después de la recepción llega la reflexión sobre aquello que hemos visto en los apartados anteriores, ¿no? Digamos que lo que estamos estudiando reflexionamos y hacemos preguntas sobre ello para interiorizarlo mejor. Después de la reflexión llega el repaso, cuando realizamos la pregunta para ver si lo estamos realmente entendiendo o no. Después de eso repasaríamos para ver si lo hemos comprendido, si nos falta algo, si necesitamos alguna cosita adicional. Y por último llegaría el último paso, que es de evaluación, que lo podemos hacer pues haciéndonos, digamos que unas preguntas de autoevaluación, un examen de autoevaluación. Bueno, hay distintas técnicas o distintos métodos para evaluar nuestros propios conocimientos, ¿vale? Exploración, recepción, reflexión, repaso y por último, evaluación. El primer método de estudio extra que vamos a ver hoy y que ya hemos visto en parte porque se incorpora parcialmente en los métodos de estudio anteriores es el Active Recall, que consiste en realizarse
preguntas activamente. Es un método de estudio que funciona bastante, puesto que somos nosotros los que, digamos, que tomamos las acciones, ¿no? Es decir, realizamos preguntas que lo podemos hacer de varias formas. Una de las formas más interesantes de aplicar el Active Recall, de hacerse preguntas, es con fichas o tarjetas de estudio, las famosas flashcards. Este método lo recomiendo en el vídeo 5+1 técnicas de estudio creativas, ¿vale? Que os lo dejo por aquí por si queréis ampliar sobre técnicas de estudio creativas y sobre flashcards o otros métodos que digamos que podrían ser aplicaciones de todo lo que estamos viendo hoy. Otra forma de hacerlo pues sería hacerse preguntas muy concretas. Os dejo una lista de preguntas también por aquí para tener ideas de qué preguntas os podéis hacer. Podéis preguntar sobre qué significa algo, podéis preguntar por qué algo es importante. Cuando estemos viendo dos conceptos los podemos comparar, en qué se parecen, en qué se diferencian. Podemos ver también qué se explicó primero. Cuando estamos viendo algo también podemos hacernos preguntas sobre la historia de esos conceptos, qué se descubrió primero, en qué orden se descubrieron, esto se ha conocido siempre. Podemos preguntarnos también cuando estemos viendo definiciones por qué se llama de esa forma. Muchas veces los nombres, las definiciones nos dan bastantes ideas de lo que realmente significa. Bueno, podéis hacer una gran cantidad de preguntas que os ayuden a aprender todo el temario. Por supuesto, pues las preguntas que os encontraréis en los libros o las preguntas que diga vuestro profesor o profesora. Y la última técnica extra, o mejor dicho, el último consejo extra es reflexionar sobre los patrones, sobre qué tienen en común los métodos de estudio que mejor funcionan. Si os fijáis, muchas de las cosas que hemos visto hoy las he repetido en un método y las he repetido en otro método. Y es que se extraen bastantes conclusiones de los métodos de estudio que mejor funcionan. Por ejemplo, una de las cosas que creo que podemos ver clarísimamente en estos métodos de estudio es que el aprendizaje no es lineal. Normalmente pensábamos que cuando estábamos aprendiendo algo nos lo estudiábamos en un orden secuencial, es decir, tema 1, tema 2, tema 3, o lección 1, lección 2, lección 3, pero la realidad es que no es así. Cuando estemos aprendiendo algo y queremos interiorizarlo de verdad, lo que tenemos que hacer es revisarlo, nosotros dar una explicación, ser nosotros activamente quien expliquemos el propio tema para que nosotros podamos revisar si lo estamos intentando aprender bien, si lo estamos interiorizando bien. Y entonces tenemos que hacer revisiones sobre lo que estamos estudiando, ¿vale? Es decir, no es estudiar y me olvido, sino que estudiamos y a los días tenemos que revisar aquello que estamos aprendiendo, ¿vale? Ese es el primer concepto, la primera idea que yo extraería de todos estos métodos de estudio, que el aprendizaje no es lineal. Pero, por ejemplo, también otra idea es que nosotros somos quien tenemos que estudiar activamente, ¿no? Normalmente los métodos de estudio activos funcionan mejor, ¿no? El realizar explicaciones, ya sean escritas, como pueden ser resúmenes, esquemas, formularios, mapas mentales, pues funciona bien a nivel escrito, pero explicaciones orales pues también funciona bastante bien. Puede ser que nosotros lo expliquemos en voz alta, puede ser que se lo expliquemos a otra persona, puede ser que le contemos a alguien lo que pensamos de un tema para que esa persona nos evalúe, puede ser nuestro profesor, puede ser grabarnos en vídeo para ver si estamos entendiendo realmente un tema. Como veis, hay 1000 formas de aprendizaje activo para nosotros ver cómo llevamos un tema. Y luego además hemos visto en los métodos de estudio que consistían en distintos pasos que muchas veces esos pasos se repetían, y es que normalmente el aprendizaje, quieras o no, va a haber una serie de pasos que se van a repetir, porque siempre vamos a tener que adquirir la información, ya sea leyéndola o asistiendo a clases, seminarios o donde sea que lo aprendemos, viendo vídeos o leyendo un libro. Vamos a tener que comprender, que asimilar esa información, que puede ser realizándonos preguntas, por ejemplo. Vamos a tener que organizar la información, que eso lo podemos hacer con métodos de estudio activos como los que acabo de decir, y vamos a tener que asegurar que retenemos la información. Para eso, una
forma de hacerlo es evaluándonos. Puede ser evaluándonos nosotros mismos o puede ser evaluándonos pues mediante un examen, que nos evalúe un compañero, un profesor o cualquier otra persona. Bueno, espero que os hayan gustado todos estos métodos de estudio. Ha sido un vídeo, la verdad, que bastante largo, bastante denso. Yo creo que es un vídeo que había que hacer sí o sí. Bueno, decidme cuáles son los métodos de estudio que más os gustan, que vais a empezar a utilizar a partir de ahora. Si habéis aprendido algún método de estudio en este vídeo y lo vais a empezar a utilizar, pues os agradecería que lo pusieseis por aquí en los comentarios. Espero que os sirvan. Tenéis mucho más contenido de técnicas de estudio en este mismo canal y todo el contenido que viene a partir de ahora, no solo de técnicas de estudio, sino también ayudaros a elegir carreras universitarias o caminos profesionales, es decir, vamos a hablar también de carreras universitarias, de salidas profesionales, de esas primeras etapas, tanto profesionales como universitarias. Espero que os sirva todo ese contenido y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.